Queridos alumnos, en esta clase aprenderemos sobre 3 terremotos importantes en la historia de Chile y el impacto que tuvieron tanto en el país como en el extranjero. Chile ha tenido centenares, por no decir miles de temblores, terremotos y maremotos a lo largo de su historia, pero en esta clase nos centraremos en 3. Veremos el terremoto de Chillán en 1939, el de Valdivia en 1960 y el de Cauquenes en 2010. Deben escuchar este video activamente y tomar apuntes de las ideas más importantes, ya que lo necesitarán para realizar las siguientes actividades del instructivo. Este video tiene muchas imágenes y poca información escrita, por lo que deben estar muy atentos para la toma de apuntes. Comenzaremos con el terremoto de Chillán. A las 23:32 horas del 24 de enero de 1939, un violento sismo sacudió una amplia zona geográfica desde Valparaíso a Temuco. El terremoto de Chillán es recordado como la tragedia más mortífera en la historia de Chile, es decir, la que causó más muertes. La cifra oficial de víctimas fue de 24.000 personas, aunque solo 5.685 fueron identificadas. El epicentro tuvo una profundidad de 100 kilómetros y se situó cerca de la ciudad de Iquirihue, ubicada en la actual región de Ñuble, marcado con el indicador rojo. Tuvo una magnitud de 8,3 grados Richter. Sin embargo, el terremoto fue conocido como el de Chillán porque más de la mitad de las construcciones de esta ciudad se desplomaron. Los daños que sufrió Chillán se debieron a que la gran mayoría de sus viviendas eran construcciones de adobe, que es un tipo de ladrillo hecho de barro y paja, pero también las construcciones de otro tipo sufrieron daños importantes, ya que no había normas de ingeniería de ningún tipo. Además de estos daños, se interrumpieron los servicios de electricidad, teléfono y telégrafo. La estación de ferrocarriles quedó en el suelo, al igual que cuadras completas de casas. Al día siguiente del terremoto, el 25 de enero de 1939, el presidente de la época, Pedro Aguirre Cerda, se trasladó en tren hasta Linares y de ahí en automóvil a Concepción, visitando los sitios afectados para abordar desde ahí la respuesta inmediata a la tragedia. Se iniciaron campañas para ayudar a los miles de damnificados de la zona, que incluyó la creación de la Corporación de Fomento de la Producción y la ONEMI, organismos del Estado chileno que ayudaron a la reconstrucción de ese momento y que siguen vigentes hasta hoy. La zona afectada no solo recibió la ayuda de los chilenos, sino que la ayuda también vino desde Argentina y de Inglaterra. En colaboración con la Cruz Roja Argentina, la Armada chilena envió un avión equipado con camillas y elementos sanitarios para traslado de heridos, como el que vemos en la imagen de la izquierda. Este fue el único avión que operó en la zona del desastre. También los británicos ayudaron y armaron hospitales de campaña en sus barcos, transportaron centenares de heridos a Valparaíso, asistieron a los pacientes más necesitados y otorgaron protección médica y alimentos a los lugareños. Ahora aprenderemos sobre el terremoto de Valdivia. El epicentro se situó en las cercanías de Traillén, al norte de Temuco. El cataclismo devastó todo el territorio chileno entre Talca y Chiloé, pero se le conoce como el terremoto de Valdivia porque esa ciudad y sus alrededores fueron las zonas más afectadas. Ahora, apoye el lápiz en su cuaderno, cierre los ojos e intente imaginarse cómo fue el terremoto mientras escucha el siguiente relato. Yo le diré cuándo tiene que volver a abrir los ojos para que siga con la toma de apuntes. El 21 de mayo de 1960, el presidente Jorge Alessandri leía la cuenta anual de Chile ante el Congreso. Mientras anunciaba los gastos de la nación, varios terremotos sacudieron el país. Nadie sospechaba nada en ese momento, pero fueron como una suerte de anuncio de lo que vendría el día siguiente. El domingo 22 de mayo, los valdivianos descansaban después del almuerzo dominical, como cualquier domingo normal. Cuando aún no daban las 3 de la tarde, un brusco temblor alertó a la población. Muchas personas salieron de sus casas, pero luego de algunos minutos, el movimiento se detuvo por completo y regresaron a sus casas. Unos minutos más tarde, a las 15:11 horas,
la tierra se comenzó a mover cada vez con más violencia, a tal punto que impedía que las personas se mantuvieran en pie. La fuerza del sismo era tal que pronto las construcciones comenzaron a colapsar. Muy pronto, las calles comenzaron a agrietarse y hubo un gran desplazamiento de tierra hacia el río. Los servicios básicos también colapsaron de inmediato. Esta situación caótica duró aproximadamente 10 minutos. Vuelve a abrir sus ojos. El terremoto de Valdivia es el más fuerte que se ha registrado en el mundo, con 9,5 grados Richter. Devastó las provincias de Cautín, Valdivia, Osorno, Yanquihue y Chiloé. Gran parte de las construcciones de la ciudad se derrumbaron inmediatamente. Pero el sismo no vino solo. Media hora después, el mar comenzó a retirarse cada vez más rápido. A las 16:20 horas, una ola de 8 metros de altura azotó la costa chilena entre Concepción y Chiloé. Cientos de personas fallecieron al ser atrapadas por el maremoto, que destruyó pueblos en su totalidad. 10 minutos después, el mar volvió a retroceder, para nuevamente impactar con una ola aún más alta. Muchos murieron de inmediato, otros alcanzaron a escapar. En las ciudades costeras, el tsunami provocó más daños que el propio terremoto. Corral, Tolten, Puerto Saavedra y Queule fueron prácticamente borrados del mapa. Además del tsunami, el terremoto provocó el desborde de varios ríos y lagos, aludes, que son avalanchas de nieve, incendios e incluso la erupción del volcán Puyehue, como se puede ver en la imagen. El terremoto arrojó en cifras un total de 2.300 personas muertas y 3.000 heridas. Más de 2 millones de personas perdieron su hogar. Los efectos del terremoto en otras partes del Pacífico también fueron catastróficas. Esta es una imagen que muestra el transcurso del terremoto por el Pacífico en 5, 10, 15 o 20 horas. Se registraron maremotos en California, en Estados Unidos, en Japón, Filipinas, Nueva Zelanda, Rapa Nui, Samoa, las Islas Marquesas y Hawái. Casi 15 horas tras el sismo en Valdivia, un maremoto de 10 metros de altura azotó la isla de Hilo, como vemos en la imagen, en el archipiélago de Hawái, a más de 10.000 kilómetros de distancia del epicentro, provocando la muerte de 61 personas. Ahora aprenderemos sobre el último terremoto de la clase, el de Cauquenes de 2010. Hace más de 10 años, un sábado 27 de febrero, a las 3:34 de la madrugada, se registró el segundo terremoto más destructivo de Chile, conocido como el 27F. Con una magnitud de 8,8 grados Richter, el sismo tuvo una duración de 4 minutos en las zonas cercanas al epicentro y más de 2 minutos en Santiago. También fue percibido con diversas intensidades en gran parte de Sudamérica, en lugares como Buenos Aires, Argentina, y Sao Paulo, Brasil. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a la actual región de Ñuble, a 63 kilómetros de Cauquenes y a una profundidad de 30 kilómetros. El terremoto dejó daños importantes en la infraestructura de grandes ciudades y pequeños pueblos, desde las regiones de Valparaíso a la Araucanía, donde se concentra cerca del 80% de toda la población chilena, pero los mayores daños se dieron en el Maule y Biobío. El terremoto arrasó con gran parte de ciudades como Constitución, Concepción, Peyúgue, Curanipe, Iloca, Copquecura y el puerto de Talcahuano. Los mayores daños se encuentran en viviendas antiguas, construidas con adobe. Los graves daños estructurales en las carreteras, los puentes y los problemas de transporte impactaron fuertemente en la economía, ya que hubo que invertir mucho para arreglar lo antes posible los sistemas de conectividad del país. El edificio Alto Río en Concepción colapsó a menos de un año de su inauguración, y el edificio Don Tristán en Maipú fue uno de los más dañados en la ciudad de Santiago. Estas son imágenes muy emblemáticas del terremoto.
35 minutos después del terremoto, un fuerte tsunami impactó las costas chilenas, destruyendo varias localidades que ya estaban devastadas por el sismo. La presidenta de la época, Michelle Bachelet, tras reunirse urgentemente con los ministros y enviar un mensaje llamando a la tranquilidad de la población, partió a primera hora a recorrer las áreas más afectadas en la zona sur del país. Esta es una foto de la calle Blanco Encalada en Talcahuano, en la región del Biobío, donde se puede ver que las embarcaciones que se encontraban en el mar llegaron a las calles de la ciudad debido al tsunami. Los sistemas de alerta de tsunami mostraron en ese momento su fragilidad, ya que la información confusa de las autoridades, quienes habían descartado la opción de maremoto, impidió que la población evacuara las zonas costeras y mucha gente perdiera la vida. Entre el terremoto y el tsunami hubo destrozos en cerca de 500.000 viviendas, 2 millones de damnificados y la mayor pérdida fue la humana. Hubo 525 fallecidos. Esta es una de las imágenes más representativas del terremoto del 2010. Un habitante de Peyúgue, ciudad ubicada en la región del Maule, muestra una bandera chilena rescatada de los escombros. El gobierno chileno decretó zona de catástrofe entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía, incluyendo a Santiago. Se suspendieron los actos masivos, los conciertos y los partidos de fútbol. Incluso se postergó el inicio de clases en marzo. Miles de voluntarios participaron en labores de ayuda en las zonas más afectadas. En la imagen de la izquierda se ve a 2 voluntarios descargando provisiones en la ciudad de Talca. Y al igual que para el terremoto de 1939, para el de 2010 también recibimos ayuda extranjera. En la imagen de la derecha se observan miembros del Ejército de Chile y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos construyendo un hospital de campaña en Angol. El terremoto del 2010 es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país y el octavo más fuerte registrado por la humanidad. Por la magnitud que tuvo, puso en alerta a todos los países del Pacífico. Por temor a que se repitiera lo ocurrido con el terremoto de 1960, países como Japón, Hawái, Australia y Nueva Zelanda activaron sus alertas de tsunami. Afortunadamente, la fuerza del terremoto fue menor de lo previsto, y las olas grandes y peligrosas solo afectaron las costas alrededor del Océano Pacífico, así que los países cancelaron sus alertas. ¿Ya se siente todo un experto en terremotos chilenos? Ponga como subtítulo en su cuaderno Actividad Organizador Gráfico y con la información que aprendió en este video, realice uno para cada terremoto. No olvide que finalmente tendrá que transformarse en un periodista experto y entrevistar a una persona que haya vivido el terremoto del 2010. Le aseguro que con su responsabilidad, su afán de superación y sus ganas de hacer las cosas bien, se convertirá en todo un experto. Ahora, vaya a su instructivo y realice las siguientes actividades.